Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda el evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendito Dios, aleluya. Los gozamos y los alegramos en el Señor, el poder estar una vez más conectado a través de este medio, esperando ser de gran bendición para su vida, para todos aquellos que van a escuchar la palabra del Señor, para aquellos fieles oyentes que están conectados y aquellos que se van a estar conectando. Dios te bendiga poderosamente. Bendito Dios, aleluya. Vamos a hablar en esta preciosa hora palabra de Dios. Bendito Dios, no palabra mía, sino palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es la que produce, ¿verdad?, cambios en la vida del creyente. Así que vamos en esta preciosa hora a saludar a nuestra hermana y amiga Jessica García, a Vanessa García. Dios le bendiga poderosamente. Dios bendiga a todos aquellos que siempre se conectan y aquellos que comparten la palabra del Señor. Dios les bendiga poderosamente. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos el nombre de Cristo en esta hora, ya que a Él sea la gloria y la honra en todo lo que se hace. Bendito Dios, aleluya. Vamos a estar predicando bajo un tema, el cual muchos, se hacen esa pregunta: ¿puede un hijo de Dios juzgar al prójimo? Cuando hablo de un hijo de Dios me refiero a alguien, ¿verdad?, que realmente es hijo de Dios. Porque decir que somos hijos de Dios, muchos lo decimos, pero que seamos verdaderamente hijos de Dios, ¿verdad?, allá solamente Dios con la persona. Pero la pregunta es: ¿puede un hijo de Dios juzgar al prójimo? Veamos que dice Juan capítulo 7, el verso 24. Bendito Dios, aleluya. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Una vez más, no juzguéis, ando un poco estorbada de salud, me disculpa. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Alabo y bendigo tu nombre, Jehová de los ejércitos. Padre, estoy delante de tu presencia pidiéndote primeramente perdón por mi vida, Padre Santo. Sea usted santificando mi vida, Señor, para que tu palabra sea glorificada en esta hora, Padre. Toca el corazón de todos aquellos que van a oír esta palabra, Señor. Sea usted ministrando a cada uno, Padre. Dele discernimiento, sabiduría, para que puedan comprender la palabra que tú envías en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. ¿Puede un hijo de Dios juzgar al prójimo? Es la pregunta y es el tema. ¿Qué significa juzgar según las apariencias? No juzguéis según las apariencias. ¿Qué significa? ¿Por qué se dejó escrita esta palabra? ¿Para quién? Es necesario que antes de nosotros predicar la palabra, colocamos los tiempos en que estamos, para qué fue escrita la palabra y en qué momento se escribió la palabra. En ese caso, estamos viendo que el Señor Jesucristo ya había venido a la tierra y uno de sus apóstoles, llamado Juan, comienza a hablar esta palabra, una palabra que no fue inventada por Juan, ni tampoco fue algo que Juan lo quiso decir por sentimientos. Juan está hablando por una revelación divina que Dios le está dando para que le haga conocer a aquellos que habían de añadirse a través de su palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a hacer la oración para sus discípulos, Él agregó que oraba al Padre por sus discípulos que Él había obtenido en ese tiempo, pero también añadió que también estaba orando al Padre por aquellos que habían de añadirse a través de la palabra que los apóstoles iban a comenzar a enseñar. Así que comenzamos nosotros viendo si puede o no un hijo de Dios juzgar al prójimo. Entonces la pregunta es: ¿qué significa no juzguéis según las apariencias? Mire, según la información que yo le tengo, nos enseña que primeramente tenemos que conocer una verdad, oiga, primeramente para corregir el mal o el pecado en otra persona, haciéndole ver lo mal que anda haciendo. O sea, el juzgar a otro
lo es permitido conforme a las palabras del Señor, pero aquí nos habla que para nosotros juzgar a otros, tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Con cuál justo juicio? Con el justo juicio de parte de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Él no va a condenar a una persona por lo que mira. Él va a condenar a una persona por su pecado. Entonces, el justo juicio de que habla la palabra del Señor aquí y que le permite a aquella persona que realmente es un verdadero hijo de Dios, no una persona que dice ser hijo de Dios, le permite juzgar a otro siempre y cuando esta persona ande dando buen testimonio que es un verdadero hijo de Dios. Número 2, porque se necesita requisitos para usted juzgar a otro. Número 2, usted necesita saber que usted no puede juzgar conforme sus sentimientos. Usted tiene que juzgar conforme el juicio de Dios. Número 3, dice aquí la palabra del Señor, que antes de usted juzgar a otros, debe de conocer la verdad primero. No puede usted juzgar por la apariencia, por lo que yo creo, por lo que yo veo, porque así yo creo y así lo voy a planear y así lo voy a decir. Dice aquí que significa no juzgar por la apariencia, significa primeramente conocer una verdad para luego corregir el mal o el pecado en otros. Así que si le es permitido a un pastor, a un ministro, a un verdadero hijo de Dios, tener que juzgar o señalar el pecado de otro. Pero repito de nuevo, para que eso suceda, usted tiene que ser el primeramente en andar limpio delante de los ojos de Dios. Ok, cada persona comete pecados diferentes. Algunos pecan deliberadamente, con un conocimiento, pero otros pecan inconscientemente. Veamos qué dice la palabra del Señor, palabras del mismo Señor Jesucristo, dadas a Juan, capítulo 12, verso 44 al 50. Mire lo que dice. Las palabras de Jesús juzgarán ¿a quién? A los hombres. Y cuando la palabra dice hombres, se refiere a mujeres, se refiere a niños, se refiere a jóvenes, siempre y cuando ya tengan un conocimiento del bien y del mal. Ahora bien dice, palabras de Jesús. Jesús clamó y dijo, esto no eran palabras de Juan, eran de Jesús. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No se me aligere ahí, porque muchos conversaba con una persona hoy en día y me tomó solamente ese pasaje bíblico. Y el peligro de nosotros sacar el texto de su contexto es que agarramos un texto solamente para justificar el pecado nuestro y entonces hacer como Poncio Pilato, me lavo las manos y yo estoy en lo correcto. Así no es, mi hermano. Una persona me habló y me dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo que el que oye mis palabras, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo a la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hablaba con una persona y me decía que no era obligatorio tener que guardar la palabra, porque el Señor Jesucristo dijo que no era necesario. Pero hay que seguir leyendo para entender qué fue lo que Él quiso decir, por qué lo dijo en ese momento. Ahora dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le condene. Oye, tiene quien le juzgue, perdón. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento
de lo que ha de decir y de lo que ha de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo esta palabra? Número uno, estaba hablando con un pueblo bien religioso. Un pueblo que decía conocer la ley, pero no la aplicaba. Un pueblo que tenía mucho conocimiento, como mucho hoy en día, pero estaban lejos de vivir lo que andaban predicando o lo que estaban enseñando. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿saben qué? Porque ellos siempre contradecían la palabra que Jesús enseñaba. No soy yo quien los vaya a juzgar. Está hablando un presente en este momento. No soy yo quien los voy a juzgar. Es la palabra que ustedes ya conocen. Esa es la que los va a juzgar. ¿Usted entendió esa palabra? No soy yo el que lo condeno. No soy yo que lo juzgo, le dice Jesús. Sino es la palabra que ustedes ya conocen. Esa es la que te va a juzgar. Mire qué peligroso es el conocer la palabra, el enseñar la palabra, y qué peligroso es también el no vivir lo que ya conocemos y lo que andamos enseñando. Mi hermano, esto es no solamente para aquellos que escuchan, sino también para el que enseña, que tiene que estar seguramente claro que anda caminando una vida recta ante los ojos de Dios. Porque tanto condena al que enseña, condena al que ya conoce. Tanto condena al que anda enseñando, condena también al que está escuchando, al que conoce la verdad. La misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La palabra, esta es la verdad. Esta es la que te va a hacer libre. Ahora bien, así como te va a hacer libre, también te puede condenar. Así como te está dando también permiso para que tú tengas libertad en el Señor, de igual manera te puede condenar por lo mal que andemos haciendo o practicando el pecado que sabemos que no debemos de hacer. Entonces, el juzgar a otros no es pecado. Pecado es juzgar a otro sin conocer primeramente una verdad. Si yo sé que usted es un borracho y yo vengo y le digo, si usted sigue tomando y usted sigue practicando la borrachera, la palabra a mí me dice que usted no va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy juzgando por el conocimiento que yo tengo de la persona. Yo no puedo juzgar porque alguien me vino a decir a mí que fulano de tal está tomando en tal lugar, pero yo no lo he visto. Yo no puedo juzgar porque a mí me vengan a contar que hay una persona que está cometiendo adulterio si yo no lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? El juzgar representa primeramente andar en integridad delante de Dios, y segundo, necesitamos primeramente, antes de juzgar a otro, conocer las dos versiones, conocer la verdad para que usted pueda corregir. El juzgar no es malo. Muchos toman la palabra juzgar como si fuera de lo más peor que hay en el mundo. No, el juzgar significa corregir o acercarte más a Dios. Todo el que te predica y te enseña y te juzga tu condición, ya con un conocimiento, ya con una verdad que usted ya conoce, no lo hace para condenarte, sino para que te arrepientas y te acerques más a Dios. Ese es el propósito o el objetivo de la persona que reprende o la persona que señala el pecado de otro. Ahora bien, usted no puede enseñarle a otros, usted no puede corregir a otros si usted anda en la misma condición. Pero hermana Keren, yo no ando fornicando ni tampoco de borracho. Bueno, de pronto no anda borracho ni tampoco anda en adulterio, pero ¿qué de otros pecados? ¿Qué otros pecados que de pronto para usted cree que no son malos, pero son más graves de lo que usted se puede imaginar? Los pecados que vienen dentro del corazón, los que comienza a maquinar usted,
los que comienzan en maquinaciones desde el pensamiento, luego se lleva al corazón y del corazón comienza la carne a practicarlo. Cuando la carne comienza a practicar el pecado, el alma se contamina. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando los pensamientos suyos comienzan a maquinar el pecado comienza a llevarse al corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también nos enseña que del corazón demana la vida eterna. O sea, hay una condenación para todos aquellos que creen en el Señor, pero que hacen el pecado. Entonces, aquí la palabra nos enseña que para nosotros adelantarlos a juzgar a alguien, usted tiene que estar seguramente muy claro que usted definitivamente anda viviendo una vida consagrada y recta delante de Dios. En el caso de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros, Él tenía toda la máxima autoridad, tenía libertad para reprender, para juzgar y para condenar el pecado, porque fue el único hombre que existió en toda la tierra, que vino 100% hombre y 100% Dios, que no se le encontró pecado alguno. O sea que eso me da a entender a mí que yo puedo juzgar para corregir y para acercar a una persona ante los ojos de Dios, pero yo puedo lograr que esta persona venga y reconozca su condición, se arrepienta y se aparte del pecado, pero yo misma puedo ser condenada. Yo misma puedo ser condenada porque yo sabiendo, conociendo que yo estoy en pecado, pero estoy corrigiendo a otro, no estoy haciéndole un mal a la persona, me estoy haciendo un mal yo. Porque al final el nombre de Cristo va a ser siempre glorificado, mi hermano. El nombre de Cristo siempre va a ser glorificado por un milagro o por un alma que se salve, por cualquier cosa que usted haga en la tierra, conforme a la palabra, el nombre de Cristo va a ser glorificado. Así que las palabras que Jesús pronuncia en Juan 12, 44 al 50, las está diciendo porque Él podía dar testimonio que en Él no había pecado alguno. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora bien, cuando vamos a Juan, capítulo 3, al comienzo de la escritura, aquí vemos que Jesús comienza hablando de un amor revelado por el Padre, enviado por su Hijo. Dice 3:16 Juan, que muchos se lo conocen de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta ahí estamos viendo la demostración del Padre enviado por su Hijo. Ahora bien, ¿para quién era enviado este amor? ¿Por qué envió el Padre a su Hijo? Por amor a la humanidad. ¿Y para quién fue enviado el amor? Para todo el mundo. Ahora bien, porque Él envió a su Hijo para que viniese y diera amor al mundo, y la intención del Padre era que el mundo fuese salvo, no significa que está refiriéndose a todos aquellos que están en este mundo, literalmente. Está hablando a todos aquellos que espiritualmente lo han creído y lo han recibido. Porque muchos están en este mundo y no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creen que Jesucristo es el mismo Dios. Recuerde que el Padre es uno, el Hijo es otro.
el Espíritu Santo es otro. Nosotros creemos en la Trinidad. Padre que está en los cielos, Hijo que fue enviado a la tierra y Espíritu Santo que se los dio a nosotros. Nosotros creemos en la Trinidad del Padre. Entonces, el Padre está en los cielos, el Hijo fue enviado a la tierra. Pero el mismo Jesús lo confiesa y dice, el que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Y el que me envió es el que me dice las cosas que debo de hablar. Ahora bien dice, el que me ve a mí, ve también al Padre. Porque el Padre y yo, uno solo somos. O sea, no está diciendo que Jesús era el mismo Dios. Está refiriéndose que el Padre le dio la máxima autoridad al Hijo para que lo representase en la tierra. A eso se está refiriendo. Le dio todo el poder, le dio la potestad, la divinidad, le dio, mi hermano, la gracia, la salvación. Por eso la palabra dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese no es de Dios, sino es un anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? La palabra anticristo significa que no creen en Jesucristo. O sea, que se rebelan en contra de Cristo, que están en desacuerdo que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, sigue diciendo, hasta el verso 17 dice, porque envió Dios a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Ok, ahora bien, sigamos leyendo para que no dejemos, ¿verdad?, la palabra fuera de su contexto. Dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, lo que le decía anteriormente, el Padre envió a su Hijo por amor al mundo, pero el mundo en sí es la creación de Dios. Pero Él se está refiriendo a aquella persona que espiritualmente ha creído sin haberle visto que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, nosotros somos, hermanos, bienaventurados, porque sin haberle visto hemos creído en su poder, en la manifestación de su Espíritu Santo. Hemos visto por prodigios y milagros a través de su palabra grandes cosas que Jesús vino y sigue haciendo en la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora bien, dice que el que no cree que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, de antemano, no yo, la palabra lo está condenando. La palabra te condena si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no vine a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué es lo que está enseñándole la palabra aquí? Mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, una persona que vive en tinieblas es aquella persona que todavía sigue pecando, que todavía sigue practicando el pecado. El pecado representa tinieblas. La luz representa la salvación de Jesucristo. Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, se presenta como la luz del mundo. El Padre dice, lo revela, que el mundo estaba en tinieblas. Y por causa de que estaba en tinieblas, era necesario enviar a su Hijo para que representase al mundo como a la luz
la luz que alumbra, la luz que revela, la luz que salva, la luz que limpia, la luz que purifica, pero la luz que condena también. Él no solamente vino a salvar, sino también vino a condenar a todo aquel que no cree que Él es el Hijo de Dios. Bendito Dios, aleluya. Ahora bien, veamos qué dice ahí Juan, bendito Dios, aleluya, capítulo, poderoso Jesús, aleluya. Perdón, Mateo capítulo 18. Vamos qué dice Mateo capítulo 18. Y lo voy a llevar al verso 15. Bendito Dios, aleluya. Miren lo que dice. 18:15 de Mateo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra? Que yo tengo autoridad por medio de la palabra, tener que reprender a una persona que anda en pecado. El Señor nos da la autoridad para poder reprender siempre y cuando yo esté bien delante de Dios. Siempre y cuando yo me considere que yo estoy digna o apta para reprender a alguien que está cometiendo pecado. Y no estoy hablando de pecados visibles, estoy hablando de pecados invisibles. Pecados que aparentemente usted no los ve, pero que internos están siendo más graves que los que están externos. Entonces, aquí dice, si tu hermano peca, repréndele. O sea, el reprender es lo mismo que juzgar. El reprender significa hacerle ver lo mal que anda haciendo. Reprenderle es hacerle ver que si no se arrepiente de lo que anda haciendo, va a ser condenado por el mismo pecado que anda cometiendo. Ahora bien, dice, si estando tú solo no te escucha, note que primeramente dice que si usted conoce a una persona que anda cometiendo pecado, no dice que usted lo publique en las redes sociales, no dice que usted llame a sus familiares para que se lo cuente, no dice que usted llame a los amigos para que lo cuente, dice, llama a la persona que está cometiendo pecado y estando tú y él a sola, repréndele. Entonces dice, pero si no te escucha a ti, estando a sola, ahora dice, pide ayuda. ¿Cuál ayuda? Vamos a pedir ayuda de alguien espiritual, por supuesto. No le voy a pedir ayuda a alguien que anda más peor que la persona que le estoy reprendiendo. Vamos a pedir ayuda espiritual. Entonces dice, si estando tú y él a solas no te oyere, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, reprende estando tú y él a solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si esta persona, después que usted le reprende y lo escucha y se aparta del pecado, ya usted se lo ganó para el reino de los cielos. Ahora bien, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios. La justicia de Dios es la que hacemos, el juzgar a otra persona con el justo juicio, mostrando que ante los ojos de Dios no hay pecado oculto que no haya que ser revelado, ni escondido, ni que esté oculto y que no salga a la luz. El pecado oculto es el que está destruyendo a miles y miles y millares de almas en este mundo. No es el pecado que yo veo, no es el pecado que yo veo que alguien está tomando. Ese pecado yo rápidamente lo puedo reprender, porque yo estoy observando que la persona está tomando, yo estoy observando que la persona está fumando, o que la persona está adulterando. Yo puedo reprender porque estoy viendo. Lo difícil es que te venga a reprender un pecado que esté interno, oculto. Ese pecado, mi hermano, ha traído o ha venido arrastrando a miles y miles de hombres y mujeres
llamándose ser hijos de Dios. Yo no le estoy hablando a una persona del mundo, le estoy hablando a una persona con conocimiento de la palabra. Cada acción, cada cosa que usted hace en lo secreto, se va a revelar en lo público. ¿Sabe para qué? Para revelar su condición y para que usted entienda que ante los ojos de Dios no hay nada, mi hermano, que no le traiga consecuencias mañana. A hoy en día usted puede disfrutar del pecado, puede hacerse como que nadie y que no le importe lo que otros sepan, pero mañana te va a traer consecuencias. Y las consecuencias duelen. Las consecuencias del pecado oculto, lo que tú haces en secreto escondido, te va a sacar lágrimas, te va a sacar tristeza, te va a sacar dolor, te va a sacar vergüenza. Satanás te va a señalar: mira, ¿para qué vives? Mira, nadie te quiere. Mira, no vale la pena esta vida. Y comienza Satanás como hizo con Judas Iscariote. El primer suicidio voluntario surge de Judas Iscariote. Judas Iscariote tenía un pecado interno, oculto, que solamente lo había hecho él y los sacerdotes principales de la sinagoga. Pero ante el grupo de hermanos, incluyendo a Jesús, él tenía el pecado oculto. Pero ese pecado oculto a Judas lo llevó a quitarse la vida. Ese pecado oculto que Judas cargó lo mantuvo oculto por mucho tiempo, porque lo que Judas hizo no lo hizo de la noche a la mañana. No hay pecado que nazca de hoy para mañana hacerse. El pecado surge por tiempos atrás y se viene planeando a ver en qué momento se hace. Mire, el enemigo es tan terrible que te hace que cometas pecado ya planeado, ya planificado. Voy a planificar esto, voy a hacer aquello y nadie se va a dar cuenta. Me voy a ir a acostar con este hombre, con esta mujer, lo más lejos que pueda, nadie se va a dar cuenta. Eso es lo que tú crees. Probablemente tu pariente, tu familiar, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, tu primo, quién sé yo, de pronto no lo sepa. Y ante los ojos de él probablemente puedas ocultarlo. Pero ¿qué pasa si en ese momento de ese acto pecaminoso que te encuentres haciendo el pecado, en ese momento, qué pasa si el Señor te quita la vida? O si Satanás se adelanta, porque Satanás es muy astuto. Satanás se puede adelantar para provocar cualquier muerte repentina para que no te arrepientas de tu pecado. No se confíe que mañana existe. El mañana no es suyo, mi hermano. El mañana no es mío. Cada uno de nosotros vivimos un día a la vez. Es por eso que tenemos que agradecerle a Dios todos los días y tratar de vivir una vida en santidad todos los días. La vida en santidad, mi hermano, no es andar las vestiduras más largas hasta el cuello o hasta la manga o hasta el tobillo, no. La santidura representa por dentro y de igual manera por fuera, para que testifiquemos, que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, aquí Mateo dice dice aquí, por tanto, si tu hermano peca, repréndele estando tú a solas con él. Ahora bien, si no te escucha a ti a solas y ves que no te lo ganaste, ves que no te escuchó, ves que siguió cometiendo el pecado, busca ayuda por otro lado. Esa ayuda extra que de pronto puedes conseguir espiritualmente o terrenalmente, porque muchos escuchan a otros más rápido que la misma palabra de Dios. Entonces, pero dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y republicano. ¿A quién está hablando la palabra del Señor? A una persona con conocimiento. Esta palabra para reprender es para una persona que ya conoce de la palabra de Dios, que ya conoce el evangelio de Cristo. Esta palabra no se la está enseñando Mateo a un incrédulo. Mateo está reprendiendo o enseñando o exhortando a un creyente, a una persona que tiene conocimiento
de la verdad. A esa persona es la que aquí se está reprendiendo. Dice, si no te escucha a ti a sola, busca ayuda con los líderes, busca ayuda con otros hermanos. Si no los escuchan a todos ustedes, ¿verdad? Al pastor, ni a los líderes, ni tampoco a la iglesia, perdón, a los testigos. Entonces, dice aquí, publíquenlo a la iglesia. Entonces, ¿qué es el propósito de publicarlo a la iglesia? Para que la iglesia entienda que si el día de mañana no vio más a ese hermanito o a esa hermanita, es porque hubo un tiempo donde se le reprendió el pecado, pero por causa de que el pecado continuó fluyendo, ese hermanito se fue de la iglesia. Entonces, antes de usted aceptar a una persona como miembro de la iglesia, tiene que tener un conocimiento de dónde viene, qué ha venido haciendo, qué testimonio tiene. Aunque Pablo dice que nosotros somos cartas leídas, nosotros somos el testimonio vivo, pero por causa del pecado y de la maldad que surge hoy en día, tenemos que pedir referencia, mi hermano, porque el pecado abunda cada día más dentro de las congregaciones. El temor a Dios se ha perdido a un punto donde el hombre ya no teme al juicio de Dios. Ya no teme al juicio de Dios. Se deleita más en el pecado más que en la palabra de Dios. Entonces dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿a quién está hablando? A una congregación. ¿A quién está hablando? A un miembro de la iglesia. ¿A quién está hablando? Le está hablando a una persona que está dentro de la iglesia, pero viviendo una vida en pecado, una vida desordenada, una vida que a Dios no le agrada. Mi hermano, por las cosas que estamos viviendo, debemos de temer a lo que la palabra nos dice, porque la palabra no miente. Mire, en las últimas palabras de Pablo, estando en Roma, Pablo en el versículo 16, en el libro de Romanos, ahí comienza a saludar a todos los hermanos que colaboraron estando él en Roma. Estando Pablo en Roma, tuvo mucha ayuda, mucho apoyo, mucha colaboración. Y no le voy a leer todo el capítulo 16, pero usted lo puede leer en su casa al comienzo. Comienza agradeciendo a cada una de las personas que trabajaron. Hombres y mujeres trabajaron en el ministerio de Pablo. Y les agradece a cada uno por el arduo trabajo que hicieron, por la hospitalidad, por haberle ayudado. Pablo, un hombre agradecido, se despide de los hermanos que él había conocido en Roma, pero también les hace una advertencia. Mire lo que hace Pablo. Les hace una advertencia y le dice, ahí en Romanos 16, verso 17, mas os ruego, después que los saludó, después que les agradeció, después, ¿verdad? Que estaba agradeciendo por cada trabajo que hicieron, les da una advertencia y le dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los inicuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y inicuos para el mal. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué está enseñándole Pablo a los hermanos que conoció en Roma? Les está enseñando que entre algunos hermanos que se decían ser hermanos, habían algunos infiltrados que, a pesar que conocían
venían y torcían la doctrina verdadera. Torcían la doctrina verdadera. ¿Cuál era el propósito de estos hombres de torcer la doctrina de Cristo o la verdadera interpretación de la palabra? Porque enseñaban la palabra, pero con una interpretación carnal. Cuando la interpretación es carnal, pues esa interpretación no viene de Dios, sino del hombre. Y cuando viene del hombre, no incomoda el pecado, no incomoda lo que tú andes haciendo, al contrario, te lo acomodan y te lo aplauden. Y ahí te mantienen estancado. Y Pablo dice, pongan ojo, pongan cuidado, hermanos romanos, que hay algunos hermanitos que están infiltrados entre nosotros. No se dejen llevar por ellos, por las enseñanzas de ellos, porque ellos hablan del Señor Jesucristo, andan enseñando de Él, pero para llenar su propio vientre. Y usted va a ver que muchas iglesias, muchos hombres llamados pastores, ministros, están predicando un evangelio libertinaje, con libertinaje, para que el pueblo le atraiga lo que les está enseñando. Claro, toda persona que no quiere cambiar, toda persona que aún no se ha arrepentido de su pecado, le va a gustar que le prediquen lo que ellos andan haciendo. Pero cuando usted es un verdadero hijo de Dios, aún si usted escucha de un siervo llamado siervo predicando la palabra y le está acomodando el pecado, si usted es un verdadero hijo de Dios y usted se arrepintió de corazón de su pecado, la misma palabra lo va a reprender y usted va a rechazar aquella palabra. Usted no va a recibir la palabra no porque no esté escrito por Dios, sino por quien la está enseñando. Usted va a rechazar esa palabra porque usted sabe que quien la está enseñando anda viviendo una vida carnal y no espiritual. Porque el hombre espiritual percibe las cosas espirituales, dice Pablo a los Corintios. Pero el hombre carnal no sabe percibir las cosas espirituales. Entonces, el hombre carnal no sabe lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es temor a Dios, lo que es reverencia a la palabra. El hombre carnal va a hablar para llenar su propio vientre. Pero aquí la palabra comenzamos leyendo en Juan capítulo 12, 44 al 50, que el mismo Jesucristo dijo, yo no los voy a condenar. La palabra que ustedes ya conocen, esa es la que los va a condenar. No soy yo como predicadora, no son los pastores, no son, mi hermano, los líderes. Es el pecado que mora en ti el que te condena. Y la que te confirma tu pecado que mora en ti es la palabra que aquí está escrita. Si usted conociera más de la palabra, usted no tuviera necesidad que viniera alguien más a hacerle ver lo mal que usted anda. Pero por causa de que ignoramos lo que la palabra dice, se los hace más fácil escuchar que otros los enseñe herejías, que otros los enseñe mentira, que otros los esté llevando a la misma condenación, que nosotros procurar pelear nuestra propia salvación. Hermano, yo termino con esto. Es necesario que nosotros lo volvamos a los pies de Cristo de corazón, porque esto no es un juego. Esto, mi hermano, es una verdad que tarde o temprano se va a cumplir, y la palabra no miente. La palabra es verdad, la palabra es santa, la palabra es benigna, la palabra es como una espada. Imagínense cómo compara el Señor la palabra como una espada. ¿Qué es lo que hace una espada? Corta. ¿Y qué corta? Corta a donde usted le ponga la espada, ahí corta. A donde usted necesita que sea cortado, ahí usted corta. Entonces, la palabra los habla ahí, allí donde está el pecado suyo. Allí te va a hablar la palabra. Si usted anda de mentiroso y usted busca un texto donde habla que los mentirosos no van a estar en los cielos, pues allí está cortando la palabra. Ahí está cortando el pecado que te divide con la salvación de Cristo. Entonces, la palabra no hay engaño, en la palabra no hay mentira, en la palabra hay verdad, pero muchos ignoramos.
Dice, 1 Corintios, termino, verso 9, os he escrito por carta que no os ajuntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os ajuntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o dice, con el tal, ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo le llama la palabra del Señor a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella joven que conscientemente comete pecado? Le llama la palabra del Señor perverso. A este perverso, sáquenlo de la iglesia. A este perverso, quítenlo de la iglesia. A este perverso, con este que practica todos esos pecados, dice aquí, dice Pablo, ni tan siquiera te ajuntes con él. Porque una cosa es que diga que es cristiano y otra cosa es que verdaderamente es cristiano. Porque un verdadero cristiano, mi hermano, ya no puede andar en fornicación, ya no puede andar en adulterio, ya no puede andar en borrachera, como dice ahí Pablo. Ya no puede andar mintiendo, ni puede ser ladrón ya. Así que, si usted, mi hermano, todavía practica esas cosas, más vale que se arrepienta. Porque no soy yo la que te está hablando de que te arrepientas, sino es la palabra que te está advirtiendo de que es necesario que te arrepientas antes que sea demasiado tarde. Porque nos preocupamos mucho por tener que corregir al mundo, pero se nos olvida corregirlos a nosotros mismos. Así que yo espero que usted haya entendido el consejo de la palabra del Señor. Para los que se acaban de conectar, yo les invito a que escuchen todo el mensaje desde el principio para que usted vea la palabra que el Señor los manda, para que entendamos que aún en los últimos tiempos el Señor, mi hermano, lo sigue amando, y el deseo de Él es que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan a los pies de Cristo, y todos juntos podamos entrar a gozarlos en el reino de los cielos. Así que te saludó tu amiga y evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendiciones.